¡Apunten! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! Le cuenten a uno lo que le cuenten, que Gutiérrez Mellado era un gran militar, que lo era, que era un demócrata y también, o que se trataba de un hombre de paz, como sin duda lo era, todo tiene que ver con lo mismo, su extraordinaria humanidad. La sencillez lo hacía un hombre sin fronteras, cálido. La confianza lo presentaba como un hombre abierto, sin prejuicios. La honradez dibujaba al hombre digno, sin temores. La solidaridad lo comprometía con los demás y escuchaba. Porque era un hombre independiente, fue un hombre comprensivo. Así pasó por la historia sin retóricas ni solemnidades, poniendo a cada cual en su sitio sin reticencias, pero sobre todo dando a la vida cotidiana el valor que tiene. Al amor, porque al hablar de él invocaba la ternura. A la amistad, porque, buen amigo de sus amigos, la ofrecía a los jóvenes como un antídoto contra la desilusión y la apatía. Porque él hizo de su profesión y de su responsabilidad política un deber de asegurar la paz. Pocos hombres he conocido en mi vida que hayan servido tan heroicamente la paz de su patria. Y ese es un ejemplo impresionante que nos dejó don Manuel Gutiérrez Mellado a todos los españoles. Hoy mismo recordó un prelado castrense que murió en camino, usando la metáfora para hablar de su destino trascendente, pero también para resumir su vida, siempre en un camino de servicio, de generosidad y de entrega. Y Manolo, el Guti, como le llamamos aquí todos, es una persona maravillosa. Especial. No. Sí. Sí, perdón, ¿y usted qué recuerdo tiene de él? Toda mi vida. Desde pequeñina. Era una cosa especial. Siempre mi padre decía, pero qué gran hombre, qué gran chico es usted cuando era, no sé, 14 o 15 años. Fue una maravilla. Pues una persona sencillísima, muy normal, muy tranquila, no sé, muy bien. Ha sido todo, yo creo que todo, y sobre todo para la transición española y lo que nos ha dado a los españoles, yo creo que no se puede pedir nada más de una persona que ha sido abnegada, ha sido honrada y ha sido honesta con su pueblo. En el pueblo le queríamos mucho. Era muy querido, en el pueblo era muy muchísimo. Querido. Era un hombre... Además era muy llano, era una muy persona campechano. con todo el mundo. Bueno, estaba nevando ha empezado a nevar, no sé, a las 9 por ahí, pero muy poco, ¿no? Ha empezado a nevar muy poco. Y entonces, pues pienso que se le ha ido allí en la curva el coche y se ha deslizado a la cuneta, claro. Bueno, se ha pegado hace ahí un poco de terraplén, se ve que le ha hecho el trompo y ha dado pues los varios golpes que ha pegado el coche. Por la nieve y el hielo, claro. Eso ha sido sobre las 10:30 o las 11. Pero ellos han sido solamente los que se han pegado solos. Luego el Mercedes, lo ha arrollado después de este coche. Pero la culpa ha sido de la carretera, claro. En el año 31 soy cadete de la Academia General de Zaragoza y entonces nos reúnen en el picadero el general director, que entonces es el general Franco, con los profesores, todos los cadetes y el personal de tropa que había en aquella academia. Nos dice que se ha establecido la República, que hay que acatar el régimen, no me acuerdo de sus palabras, pero eran palabras normales. El acto se desarrolla en plena normalidad y silencio, no hay vivas y únicamente un suboficial dice viva el ejército, que lo contestamos, se acaba la reunión y no hay más problema. Con viva la República nos hubiéramos expuestos que alguien no lo hubiera aceptado, hubiera dicho viva el rey, al contrario, un viva el rey hubiera sido una polémica, yo creo que se desarrolló como debía desarrollarse. Tenga usted en cuenta que hacía muy poco que Alfonso XIII había estado allí
y había tenido un gran contacto con nosotros, había sido una jura de la bandera que profesionalmente fue perfecta según nuestros orgullo de cadetes. El ejército no puede decirse nunca que fuera mayormente republicano, al revés, de ser alguna cosa yo creo que mayormente receloso con la república, pero tampoco era antirrepublicano en principio. El ejército lo que estaba preocupado es con una serie de acontecimientos que ocurrieron en esos hechos. Yo no voy a acordarme ahora de todos, indudablemente un problema religioso, un problema autonómico de independencia o de separatismo, es decir, los problemas que al ejército tradicionalmente le preocupan. Nadie tiene nunca todo lo ganado. Pues lo que pasa es que en plan guerra, uno de los bandos era pues, un grupo de ejércitos enorme, con un cuartel general único que mandaba, una retaguardia unida y satisfecha porque la guerra iba ganándose, en la cual se hablaba muy poco de política, hubo algunos incidentes o algunas cosas de tipo local o mínimo, y en cambio en el otro lado era lo contrario, había una enorme lucha política entre los mismos que estaban allí, intentando ganar una guerra, lo cual era muy difícil porque había muchas disparidades, muchas luchas políticas, muchos cambios de gobierno, y por lo tanto era muy difícil, era normal que ganasen los otros. Había unas minorías que sí trataban de, yo creo, de luchar entre sí, como hemos dicho, arrastrando a esas mayorías. Pero había señores que estaban tranquilos porque ellos en realidad no habían hecho nada contra los otros. Eran unos señores en un momento determinado pertenecían a un partido de derechas, o eran religiosos, o eran sindicalistas normales, y como no habían hecho nada, cuando estalla en ambas partes la situación, pues ellos creen que no les va a pasar nada. Y desgraciadamente sí, desgraciadamente hay muchas personas que no se han metido en nada, pero que hay gente que por ese odio a la otra parte, o ese odio a esa religión, o ese odio a esa parte de sindicalismo o de obrerismo, pues actúan muy mal. Y entonces esos mueren sin saber todavía porque ellos no han tenido que morir. Ser soldado significa ser custodio, guardián. Guardó Manuel Gutiérrez Mellado la paz, la nuestra, como su más preciado tesoro. Pero sabía además que la paz con mayúscula, la ausencia de la guerra, no era la única paz. Por eso, conciliador, tolerante, abierto, respetuoso, defendía la paz pequeña del día a día, esa que hay que alimentar como al amor para que sea fecunda. Era el soldado de la bota para andar seguro por el camino tortuoso, no el luchador arrogante que coloca la bota de la prepotencia sobre el adversario. Era el soldado vigilante de la conciliación desde la garita de guardia del cuartel del entendimiento. ¡Arriba España! ¡Viva! 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 ¡Nos ha matado el gobierno! ¡Ya los ha matado! ¡Que no los respetan! ¡Parece mentira que ustedes digamos! ¡Parece mentira! ¡Y Franco le va a la cabeza! ¡Parece mentira! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! ¡Viva! Señor, dales el descanso eterno y brilla para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Fue el soldado valiente de la democracia que dio la cara y sacó el pecho por ella. La disciplina está el honor. Porque soldado, se diga lo que se diga, no se es por casualidad. Y Gutiérrez Mellado era un militar sobre todo, pero un soldado para defender la legalidad y no para atropellarla. ¡Quiete todo el mundo! Un soldado que sabía que no hay mayor soberanía que la que el pueblo se da a sí mismo. Un soldado que usó la valentía para defendernos de los golpistas, no por más hombre, sino por ciudadano más digno. Hoy,
la pólvora sirvió para rendirle honores. En casos como este, es posible creer que no hay pólvora mejor gastada que la que se gasta en salvas. Yo era mi obligación. Yo lo hice más que cumplir con mi deber. Era el único militar de carrera que había allí y hice, como digo siempre, traté de hacer lo que me habían enseñado en la Academia General. Pero en todo caso lo que habría habido es una gran tragedia, porque yo creo que se habría podido parar después de que hubiera corrido otra vez la sangre entre españoles, cosa que yo me he hecho todo mi esfuerzo, tanto en el gobierno como en todo momento y ahora mismo, que quiero que jamás vuelva a pasar eso, pelearse en los españoles entre sí. Como he vivido la guerra, lo conozco, y por eso quiero que no vuelva a repetirse. Me confieso íntimo amigo y admirador de Adolfo Suárez. Para mí fueron unos años difíciles, tensos, apasionantes, y yo estoy orgulloso de haber pertenecido a los gobiernos que presidió Adolfo Suárez. Yo creo que aquello se pudo hacer, la transición, si estamos hablando de ello, porque hubo dos pilares fundamentales: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y el pueblo español. El pueblo español, que demostró una madurez que incluso nadie esperaba, superó todo lo que estaba previsto. Entonces, apuntándose en esos dos pilares, la magia de Adolfo Suárez en el gobierno consiguió aquello que yo creo que ahora se está reconociendo más que entonces, pero que cuando lo recuerda uno viendo algunos libros o algunas escenas que estamos viendo ahora, nos damos cuenta de que no era tan fácil lo que se hizo. Manuel Gutiérrez Mellado, además de ser un español excepcional, era por encima de todo un hombre cabal, un hombre íntegro de pies a cabeza. Militar ejemplar, un ciudadano ejemplar, un marido y un padre excepcional. Yo creo que son los hombres más completos que yo he conocido en mi vida y del que he recibido consejos, ayuda, amistad a raudales. Creo que es una de las personas que yo más quiero y creo que ha sido un gran soldado, fue un gran vicepresidente del gobierno, un hombre que intentó por encima de todo convencer de la bondad de un proceso de transición en paz en momentos muy radicalizados, un hombre que llevaba la calma al consejo, que en sus intervenciones siempre latía un profundo deseo de convivencia pacífica. Y estoy realmente pues muy afectado. Dijo ayer Adolfo Suárez que el general Gutiérrez Mellado, su amigo, era un político en el sentido más noble del término. Buena definición. Quería decir tal vez que era un servidor, y lo era. O que era un hombre entregado, y en su afán de entrega, su mejor política, lo jubiló la muerte. Tal vez quiso decir Suárez que Gutiérrez Mellado era eso que llaman un estadista y que a veces es una manera de estar por encima del bien y del mal. No en su caso. Don Manuel era un estadista, sí, pero de esos que piensan que el Estado es algo más que una máquina burocrática o una abstracción. O sea, un instrumento para que los hombres no estén a la intemperie. Por eso, cuando don Manuel salió del Estado por la puerta de la edad, se metió en la sociedad por la puerta de la solidaridad y apostó por ayudar a salir del túnel a los que se drogan. Yo me meto en esto porque un amigo tiene un hijo drogadicto. Lloramos juntos mucho tiempo. Entonces digo un día, bueno, y por la parte de llorar no se podía hacer algo, y yo pongo mi nombre, que consigo que unas 6 o 7 personas crean en mi idea y se forme la Fundación Ante Notario un 15 de septiembre de hace ya, va a hacer 7 años. Nos contó un día que lo hizo por un amigo al que la droga le hizo perder un hijo. Empezó todo por la amistad y terminó ayer cuando iba a encontrarse en Barcelona con los jóvenes. Como siempre, dispuesto al consejo, a echar una mano. Lo que hizo siempre, echarnos una mano. A lo mejor es así como querría que se le recordara, como alguien que nos echó una mano. No como un héroe o como un valiente aunque lo fuera, sino como el vecino mayor al que nada en el hombre le era indiferente. Nos queda aún un tiempo de programa que vamos a dedicar a estos reportajes.
Se llama Manuel Brión y lleva un año desaparecido. Su familia y sus vecinos del pueblo coruñés de Boiro reclaman que se recupere una búsqueda olvidada. Que no puede ser que esta barriada... Detienen en Sevilla por tráfico de heroína al tío Casiano, el patriarca gitano que se había distinguido por su lucha contra la droga. Dos millones de niños han muerto en los últimos 10 años a causa de las guerras. El informe anual de UNICEF aboga por su protección. Un coche bomba de ETA acaba con la vida de 6 trabajadores horas después de que un joven radical asesinara a 2 policías vascos. La banda terrorista desata una escalada de crímenes contra el pueblo. Hemos superado. Y me alegro de que hayamos decidido tener otro hijo. No hay palabras que puedan contar su dolor. Soy culpable, soy culpable, soy culpable. Debería enterrar el recuerdo para siempre. Eso nos destrozó hace 10 años. ¿Por qué volver a pasar el mismo infierno? Quiero recuperar a mi hijo. Ahora tendría su edad. Sus ojos. Sería como él. ¡Se deshicieron de él! ¡Eso no es verdad! ¡No la querían! Sybil Shepard. Había un niño pequeño. Mañana por la noche, la película de la semana. ¡Felices fiestas! Campechanas, cuétara, bombones surtidos, cuétara, ricas bizcochitos, cuétara, todas son surtidos, cuétara, nata, bocaditos, cuétara, coco, cruji, choco, cuétara, ricas tartaletas, cuétara, también margaritas, cuétara. Nata, bocaditos, cuétara, coco, cruji, choco, cuétara, ricas tartaletas, cuétara, también... Surtido Cuétara. ¡Cuánto surtido! ¡Cuánto sabor! Todo lo que necesitas para sentirte bien en la oficina lo tienes en La Rosa 79. Pero siéntate cómoda, porque vas a conocer a partir de ahora la mayor exposición de muebles de oficina de Canarias, en el Polígono Industrial de Güímar. 3 plantas completas con las mejores marcas de mobiliario para la oficina. Siéntete cómoda con la oficina. Nada volverá a parecerte igual después del nuevo Vitara Shalok. Suzuki Vitara Shalok, un aire nuevo. Mañana es fiesta en Alcampo. Tal vez mañana tú tendrás más tiempo y puedas venir a comprar. Mañana es fiesta en Alcampo, pensamos en ti. Mañana es fiesta. En Alcampo no cerramos. ¿Hay un monstruo en el lago Ness? ¿Cuál es el secreto de Telepizza? Pídenos lo que quieras, todo menos nuestro secreto. Telepizza, el secreto está en la masa. Presentamos la nueva pizza Jalisco. 5 ingredientes y pague solo 2. ¡Pica pero no quema! ¡De honor!
noches de sueños, tiempo de felicidad que un año más, como cada Navidad, queremos compartir contigo. Argentaria. Mira qué cosa tan divertida. Pon 1000 caras nuevas, las que tú prefieras, porque el Mr. Potato blanquito es. Hay tantas caras nuevas que tú puedes componer, y cuando hayas jugado las puedes esconder. Míralo, bésalo, porque el Mr. Potato es. The Play School. It was Christmas Eve, babe, in a drunk tank. An old man said to me, "Oh, say another one." Then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face and dreamed about you. Esta Navidad, tu mejor amigo te va a ayudar a cumplir tus sueños. Déjate llevar por él. El cupón de la 11, tu mejor amigo en Navidad. 11. Felices fiestas. A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. A mí me gusta la gaita, que tenga el fuelle. A todos nos gusta el gaitero en Navidad. Sidra el gaitero, famosa en el mundo entero. Adivine cómo hacemos la vida más cómoda a nuestros clientes. Con 3.600.000 tarjetas de crédito y una avanzada tecnología. En Argentaria le esperamos en una de nuestras 1.500 nuevas oficinas, en uno de nuestros más de 3.000 puntos de atención. Nos encontrará trabajando muy cerca de usted y de los suyos. Argentaria, estamos a su lado. El nuevo cepillo Braun Oral-B ha demostrado clínicamente que limpia mejor que un cepillo manual. Su exclusivo cabezal rotatorio elimina la placa incluso entre los dientes y bajo la línea de las encías, dejando los dientes tan limpios que usted y su dentista notarán la diferencia. Nuevo cepillo dental Braun Oral-B. Acadesa recomienda Schneider, la imagen sin límites. Conozca la nueva dimensión de la tecnología alemana. Schneider ha hecho realidad la imagen del futuro con Laser Display Technology. Con Schneider también puede escuchar lo último de la nueva era del sonido. Schneider, el futuro ahora. Acadesa, expertos en electrodomésticos. Ahora cada fin de semana será de cine. Tanto el sábado como el domingo de cada semana, usted podrá adquirir grandes e inolvidables éxitos de cine en todos sus géneros. No pierda la oportunidad de hacerse con una completa videoteca a un precio de película. Este fin de semana con la Gaceta de Canarias, El Barrendero. Somos la primera. Hoy en La Primera es la gran noche del cante y la copla. Un gran espectáculo que reúne todos los géneros de la canción española en las voces de sus mejores intérpretes. José Manuel Soto, Un canto al amor. Después de la mentira, la verdad. Ecos del Rocío, alegría y tradición profunda. Manolo Escobar, la simpatía de un artista con carisma. Chiquetete, un estilo muy personal. El centinela de tu vida. Y otros muchos artistas para una gala llena de música y sentimiento. La gran noche del cante y la copla, hoy en La Primera. De la directora de Hijos de un Dios Menor.
No, no es mi paciente, está mi nombre. Yo soy el paciente. William Hart. Me muero. Por favor, no me haga perder el tiempo. El Doctor. El martes por la noche en La Primera. Es cierto que en todas las épocas ha podido ocurrir y que ha ocurrido, pero últimamente existe una creciente alarma por la frecuencia con la que se repiten las desapariciones de adolescentes y de niños con desenlaces muchas veces trágicos. Ahora se acaba de cumplir un año de la desaparición de Manuel Brión, un joven de 14 años. Y coincidiendo con esta fecha, sus vecinos del pueblo coruñés de Boiro se han movilizado, pidiendo que se reanude una investigación, que no se permita el olvido de un suceso en absoluto aclarado. Su cabeza funciona con la machacona insistencia de las agujas de un reloj dando vueltas. Desde hace un año, de día sin sueño, piensa tan solo en una cosa, en la desaparición de su hijo, sin dejar ninguna huella y cerca de su ventana. Allí fuera, en algún punto de los montes de Barbanza, en La Coruña, donde la abrupta naturaleza aísla y define a sus habitantes. Se llama María y todavía no se hace una idea de la realidad que le arrebató a su hijo más pequeño cuando tenía 14 años. Ya lo recuerdo siempre, pero a la hora de la comida él siempre estaba aquí en este sitio y es fatal. Cuando pongo la comida en la mesa es fatal, eso es terrible. Y esto no sale más de la memoria. No lo pienso ni dejo de pensarlo porque sí lo mataron, pero tengo una imaginación de que porque él no hizo daño a ninguno y él no hizo cosa ninguna a nadie, él era un chico muy bueno y desde luego no lo creo, pero bueno. Hay tanta clase de gente mala que no se sabe. Hay gente tan horrorosa que hacen cosas... A lo mejor para que no hable o pájaro muerto no habla. También lo pueden matar. Yo tampoco puedo descartar de que lo pueden matar. Aunque yo tengo casi una tranquilidad en mi corazón de que el chico se encuentre vivo. Como sus padres y sus abuelos, Manolo nació en esta aldea de 3 familias que se llama Figueira. Desde la desaparición, el 9 de diciembre del año pasado, la incertidumbre de lo desconocido preside cada uno de los trabajos cotidianos y convive en las 2 calles del lugar en esos aislados momentos en que se encuentran los vecinos. Fuera de aquí, de estos hombres duros como su monte, de este paisaje y de su cultura, algunos pensaron en que el joven huyó de sus raíces en busca de un nuevo horizonte. A mi hermano esto le encanta el sitio donde vive, le encanta la zona porque mi hermano es aficionado a la pesca, es aficionado a la caza y vamos, esto es el sueño de él. Y si quisiera, lo que supone usted es que si quisiese marchar de casa, lo hubiese hecho desde el colegio que tiene medios suficientes para marcharse, y no desde el medio del monte un día cerrado en neblina y con ropa de aguas.
La realidad fue esta vez más cruel que las pesadillas. La familia de Manolo Brión padece una de esas historias indescifrables, generadoras de angustia, porque faltan las palabras que componen el final. Solo conocen el principio. En el momento de la desaparición, Manuel Brión se encontraba pescando en el monte de Barbanza, junto con su hermano y un amigo. Aproximadamente a las 5 de la tarde, Manuel comentó que tenía hambre y que se volvía para casa. Nunca más se volvió a saber nada de él. Yo lo que digo, en este caso, es como yo soy el mejor o el mayor. Y yo creo, para mí, en este entendimiento, es como si me lo cogieran de las manos. Como si me lo cogieran a mí en las manos y me lo llevaran. No sé más nada. Yo no puedo decir más nada. No puedo entender ese entendimiento, como pudo desaparecer el chico. Y es una cosa extraña, yo no puedo soportarlo. Es que se nos lo llevaron de delante. Nosotros a llamar, y su hermano a silbar, yo a silbar, llamar, y nada. Valía 5, 4 minutos o así de distancia, que no se veía con la neblina, desaparecer por los aires. La primera hipótesis, la de la pérdida en el monte a causa de la niebla, se esfumó tras los 5 días de búsqueda intensiva en los que cientos de voluntarios, agentes de la autoridad y hasta perros adiestrados peinaron estos parajes. Su caña de pescar y las botas de agua que llevaba puestas aquel día fueron lo único que encontraron. Una semana después, a petición de la familia, en el Colegio Público de Boiro se creaba una comisión de ayuda que trabaja desde entonces para que la tragedia no se olvide. La ausencia es un vacío que se produce, un hueco, un espacio que falta un aula y que falta un chiquillo, y esa presencia se mantuvo durante todo el curso y se sigue manteniendo todavía. Es decir, nos falta algo de la comunidad escolar, que es un niño, y curiosamente es la parte más débil de la comunidad escolar y la principal, los niños, y nos falta un niño. Y mientras, monte arriba se acaba otro día. Los trabajos y los juegos se terminan. Sabuceda es la aldea más cercana a la casa de Manolo Brión. Tiene 10 habitantes, de los que 4, Ana, Elías, Lorena e Iván, representaban para el joven algo más que compañeros de escuela. Ellos son de verdad sus amigos, quienes más le quieren. Por eso, el día 9 de diciembre ya nunca se les olvidará. A las 9 de la noche fue cuando me enteré. Yo me metí en cama y no pude. Estuve toda la noche pensando. Estábamos yo y mi hermana Lorena aquí en casa y desde la ventana vimos el coche de Guardia Civil y nos asustamos normal. Y Lorena me preguntando qué pasa y yo no sé, será Manolo que lo andan buscando. Y al día siguiente yo quise ir a buscarlo pero no pude porque tuve que quedar con mis hermanos porque se quedaban en la casa sola. Y yo lo echo mucho de menos. Me gustaría que volvieras y es que está viva. ¿Tú te acuerdas alguna vez de él? Sí. ¿Y cuándo te acuerdas? ¿Por el día, por la noche, cuando te vas a dormir? ¿Cuándo te acuerdas de él? Por la noche. A ver, cuéntame eso, ¿cómo es? Yo quizá eso no lo entienda, ¿sabes? Es que nosotros a la tarde estábamos jugando al fútbol y después ganábamos él o nosotros y después veníamos por aquí y estaba aburrido y jugábamos a las cartas y el parchís. Después acabábamos el parchís y
íbamos a contar cuentos en la cocina. Él se sentaba allí en la cocina. Sus libros y sus cuadernos de octavo están todavía nuevos. La geometría, el solfeo, las matemáticas, los juegos y hasta la esperanza del primer amor llenaban el mundo que Manolo vivía de 10 a 5 en el colegio. Aquí no existía el peligro del monte, ese miedo a perderse para siempre que hoy preocupa tanto a los compañeros y amigos como a todos los padres que han visto al lado de su casa cómo la sinrazón se cebaba con una familia vecina. Yo una vez ya me he perdido. Y ella. Y después nos encontró un primo de mi madre y nos trajo a la casa. Y después Ana fue a una carrera con Ana y con sus padrinos y yo quedé en la cama a descansar las piernas. Las pesquisas que ha realizado la Guardia Civil componen el grueso del expediente judicial de esta historia. Aquí, dentro de la ley, no se pueden reflejar los innumerables comentarios de bar, las tesis más sorprendentes y variadas que desde hace un año recorren la ciudad de Boiro. Una denuncia por desaparición, varias diligencias sobre personas que aseguraron haber visto a Manolo después de la búsqueda en el bosque, la reconstrucción judicial del día de los hechos y hasta las declaraciones alucinadas de un vidente representan de momento un pequeño puente que no alcanza a unir el mundo de la investigación oficial con esa verdad necesaria para todos. Entonces ahora estamos a la espera de cualquier tipo de indicio que nos oriente a seguir una pista determinada, porque si bien las únicas pistas que se están trabajando ahora se mantienen en la fuga o en la huida de casa, porque las llamadas lo sitúan en distintos puntos de la geografía española, entonces son las líneas fundamentales de trabajo, pero no se descartan otras y de hecho se está trabajando en personas próximas al ambiente familiar, próximas al ambiente en el que se desenvolvía Manuel Brión, por si alguna de estas personas tuviera algo que ver o pudiera conocer o saber algo de lo que le ha pasado a este chico. En estos montes convive la tecnología de nuestros días con usos que aparentemente se encuentran al otro lado de la frontera del tiempo. Por sus laderas, cada uno de sus habitantes sabe, aunque no guste hablar de ello, que debe dormir ojo a visor por la presencia de los cuatreros que cambian las marcas de las reses o roban terneros y potros para venderlos en el mercado negro. Y los cazadores llevan un año además mirando de reojo cualquiera de las grutas y riscos para levantar un rastro de su vecino, Manolo Brión. Conocemos o monte, pero aquí perderonse moitos, pero todos que se perderon apareceron. Douselle por quedarse quietos. E claro, non se sabe se anduvo, se quedara quieto, creo que aparecería tamén. Sabemos propiamente que el día desapareció a las 3 de la mañana, iban las pasadas de él hasta mismo por un camino derecho hacia la zona de la portal. Y allí tuvo que pasar un coche y llevarlo. Y sabemos propiamente que allí ya andan coches de contrabandistas. A poca distancia donde desapareció mi hijo, pues ya encontraron ahí unas 4 toneladas de droga. Y la fue a recoger la Guardia Civil de Boiro y mandaron un tractor que también de allí de Boiro y la fuera a coger. Y pertenece a la misma zona esa. Dentro de la casa familiar, sus habitantes se han acostumbrado a las visitas de consuelo y a las entrevistas de los medios de comunicación. Quien no quiere entrar en estas 4 paredes es el sentido común que ponga fin a su desgracia. El Ayuntamiento de Boiro, conocedor tanto de la grave falta como de la escasez familiar de recursos económicos,
ha contratado los servicios de un bufete de abogados. Aquí, entre estas otras 4 paredes, puede surgir la luz que ilumine ese pozo negro que es en definitiva la historia de Manolo Brión. La investigación judicial no puede basarse en meros indicios sin un mínimo de fundamento, ¿no? Cuando hay un mínimo de fundamento se ha investigado y es lo que yo pretendo destacar. En ese aspecto creo que la actuación judicial ha sido correcta, independientemente, repito, de que estamos para que en el momento en que aparezca cualquier indicio nuevo se reabra y se continúe por esa vía, pero no por cualquiera que se quiera abrir sin más y sin una mínima base, porque eso es lo que pasa en este momento, ¿no? Bueno, pues lo encuentro que me iba a llamar a las mañanas y ahora ya no va y ya lo encuentro en la falta, en eso mismo yo lo encuentro. En la casa de los vecinos, el lugar al que cada tarde acudía Manolo, los niños, sin asumirlo con las palabras, también son pesimistas. La más mayor, al menos sabe que quizás algún día pueda olvidar los horrores que imagina está pasando su amigo. Cuando no sea ya bastante mayor, aún te has de acordar, ¿eh? Aunque ves ese niño que cuando éramos niños se perdió, desapareció y tal, yo creo que nunca nos vamos a olvidar de él. Tonight we'll sing the songs, and I'll dream of you, my corazón. And tomorrow my heart will be strong, and may the saints' blessings. 2 millones de niños solo en los últimos 10 años han muerto a causa de las guerras en el mundo. Más de 4 millones han quedado mutilados y otros 12 millones de criaturas han sido desarraigadas de sus hogares. Son datos tremendos hechos públicos por UNICEF esta misma semana en su informe anual, que una vez más reflejan en todo su horror que niños y niñas sufren en sus carnes los conflictos bélicos de sus mayores. Cerca de 30 millones de niños han sufrido los estragos de las guerras en la última década. Los datos son escalofriantes. 2 millones de muertos. Entre 4 y 5 millones de niños están impedidos físicamente. 12 millones han sido desarraigados de sus hogares. Los huérfanos ascienden a más de 1 millón. 10 millones padecen a consecuencia de las guerras traumas psicológicos graves. Veo cómo el mundo se está convirtiendo poco a poco en un lugar en ruinas. Oigo el estruendo cada vez más cercano que nos destruirá también a nosotros. Puedo sentir el sufrimiento de millones de personas, pero si miro al cielo, pienso que todo acabará bien, que esta crueldad también terminará algún día. Estas son las palabras de una niña de 15 años víctima de la guerra. Las podría haber escrito cualquier adolescente de Bosnia, Ruanda o Afganistán, pero en realidad las escribió en Holanda hace más de 50 años Ana Frank. Poco después era capturada y moría en un campo nazi de concentración. Hoy, como durante la Segunda Guerra Mundial, millones de niños en muchos países en conflicto viven con la inocencia muerta, el terror en ojos y corazón y la desesperanza por futuro. Según el informe de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia, publicado esta misma semana, existe una horrible simetría entre 1946, año en que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y la situación actual.
Millones de niños y niñas en todo el mundo se enfrentan a todo tipo de carnicerías bélicas. Generaciones continuas han crecido y se han mal desarrollado en medio de terribles y sanguinarios conflictos armados que duran mucho más allá de lo humanamente soportable. 30 años en Angola, 17 en Afganistán, 11 en Sri Lanka o 7 en Somalia, por citar algunos de ellos. De Bosnia a Camboya, de Ruanda a Afganistán, la espiral de violencia atrapa inexorablemente a multitud de víctimas. Los niños están especialmente expuestos. Cuando en medio de una guerra los alimentos y el agua escasean, la peor parte es siempre para los más jóvenes, ya que para su desarrollo necesitan un suministro nutritivo continuado. Cuando este falta, se encuentran más expuestos a cualquier tipo de enfermedades y epidemias. Por otra parte, la violencia en que los niños de la guerra se ven inmersos afecta no solo física, sino también psíquica y emocionalmente a generaciones enteras para el resto de sus vidas. En los últimos 10 años, las víctimas infantiles, que suman cerca de 30 millones, se han incrementado en la misma medida en que ha aumentado el porcentaje de damnificados civiles en los lugares en conflicto bélico. Sin embargo, UNICEF ha dado una voz de alarma. Aunque casi todas las víctimas infantiles son civiles, la penosa realidad de los últimos tiempos es que el reclutamiento de niños y adolescentes como soldados es cada vez más frecuente. La escalada en la utilización de niños soldados es escalofriante. En los últimos años, miles de criaturas han participado en las guerras de 25 países. Como dato concreto, solo en 1988 combatieron en diferentes guerras 200.000 menores de 16 años. Un niño, con un fusil ligero en sus manos, es tan mortífero como un adulto y además más dócil. No suele desertar y no percibe un salario. Pero, ¿qué es lo que les impulsa a empuñar las armas? Los campamentos de refugiados suelen ser un ambiente propicio para el reclutamiento bélico de niños y adolescentes. Otros son secuestrados y llevados a la fuerza al frente. Muchos recurren a las armas porque no tienen qué comer, han perdido a sus familias, son obligados bajo amenaza de muerte o se encuentran solos y amedrentados. Desgraciadamente para ellos, las armas son, con frecuencia, la única salida que encuentran. Una mala salida, y corta, porque también con frecuencia los niños son utilizados como carne de cañón. Se les envía a misiones suicidas y de vanguardia, especialmente en campos minados. Las minas terrestres, sobre las que hace especial hincapié el informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia para 1996, son un legado de sangre, mutilaciones y horror que cada conflicto bélico deja tras de sí. Dentro del programa antibélico por el que aboga UNICEF, las minas están consideradas como una parte muy importante de las tragedias de la guerra. Se sabe que en 64 países del mundo hay más de 100 millones de minas esperando el pie o la mano inocente que pueda activarlas. Amenazan a todos, incluso cuando el conflicto ha terminado, y de una forma especial amenazan a los más pequeños. Se ha demostrado que sus diversas formas y colores despiertan la curiosidad infantil. La comunidad mundial financió en 1993 la desactivación de 100.000 minas, mientras, por otro lado, se colocaban 2 millones de minas más. Pero no son, con frecuencia, los daños físicos los más terribles que las guerras pueden causar en los niños. Los males del espíritu, los traumas psicológicos, desgarran las vidas de millones de criaturas. Niños y niñas son las víctimas más vulnerables. A veces se les obliga a realizar acciones que marcarán el resto de sus vidas. Sierra Leona, 1995. Niños soldados son obligados a torturar y ejecutar a sus propias familias. Angola, 1995. Una encuesta realizada por miembros de UNICEF
revela que el 66% de los niños y niñas habían presenciado el asesinato de seres humanos, un 91% habían visto cadáveres y un 67% había visto torturar, maltratar o herir a otras personas. Sarajevo, 1993. Más de 1000 niños encuestados sobreviven a la guerra con graves traumas psicológicos y problemas psicosociales. Habían sufrido bombardeos, fueron atacados por francotiradores o pasaron por situaciones en las que pensaron que iban a morir. La consecuencia, repetida en todos los lugares, es que los niños sufren, como mínimo, pesadillas, dolores intolerables, inseguridad, resentimiento, agresividad y odio. La violación de niñas en lugares como Bosnia y Herzegovina, Ruanda o Croacia se utiliza como una práctica habitual para desmoralizar al enemigo, incluso como una forma de limpieza étnica, obligando a las niñas a gestar y parir al hijo del enemigo. Se calcula que en los últimos tiempos, solamente en Bosnia, más de 20.000 niñas y adolescentes musulmanas han sido violadas. Con frecuencia, una vez violadas, son abandonadas a su suerte. Esta y otras causas producen el desarraigo del entorno habitual. $53 millones de personas, de ellos la mitad niños, se ven obligados a causa de las guerras a huir sin rumbo fijo, buscando una protección que en la mayor parte de los casos no llegará nunca. La guerra civil de Ruanda ha separado a 114.000 niños de sus familias. Errantes o en campos de refugiados se ven forzados a vivir en condiciones de privación y falta de higiene límites. Son un campo abonado para todo tipo de enfermedades. Angola. El 20% de los niños han vivido perdidos o separados de sus padres en diversas etapas de su vida. Sudán. Más de 20.000 niños entre 7 y 17 años han tenido que huir de sus casas o han sido separados de sus padres. Mozambique. 200.000 menores se han quedado huérfanos o han sido separados de sus progenitores a causa de la guerra. Trabajar para que los niños superen los traumas de la guerra es un objetivo prioritario porque rehabilitar psicológica y socialmente a los niños de la guerra tal vez sea la única manera de evitar los conflictos mañana. A pesar de todo, no es la guerra en sí misma, las bombas o las balas, las que se cobran más víctimas. En las diversas guerras de África, por ejemplo, el hambre y las enfermedades han matado 20 veces más niños que las armas. Son las consecuencias colaterales de las guerras. De 1980 a 1988, 330.000 niños deambulaban perdidos por Angola y otros 490.000 en Mozambique. Tampoco hay que olvidar que cuando una o varias naciones omnipotentes deciden sancionar a algún país como modo de presionar a su gobierno, son niños y mujeres de las clases más débiles los que sufren las peores consecuencias. Las sanciones o el aislacionismo económico son un tosco instrumento de ética dudosa porque solo daña a los más vulnerables. Haití, después de un golpe militar en septiembre de 1991. Las Naciones Unidas imponen graves sanciones económicas al país. 3 años después, la desnutrición de niños menores de 5 años pasó del 27% a más del 50%. No se sabe el número de muertos, pero en algunas zonas la mortalidad infantil ascendió hasta un 64%. Ahora que se van a cumplir los 50 años de existencia de UNICEF, este organismo aboga por un programa antibélico basado en 10 puntos destinados a una mayor protección de la infancia. Varios de ellos, los que requieren una solución más urgente, son los ya comentados. Considerar a cada niño que vive en regiones en conflicto como una zona de paz es otro empeño encomiable. Así,
se podrá negociar un alto el fuego, al menos temporal, para permitir vacunaciones, suministros de alimentos y otras atenciones de primera necesidad.